¿Qué tal? Buenas. Estamos el día de hoy con un invitado de lujo. Estamos con César Bustamante, integrante de la banda Frágil. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo. Cuando estamos grabando esto son las 5:35 de la tarde del día 26 de enero del presente año Claro. 2021. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien, contento, bueno, a pesar de la emergencia en que estamos viviendo desde hace casi un año, pero bueno, me anima un poco el hecho de que ya ha cambiado el clima aquí en Lima, tú sabes, ya sale el sol, hay un poco de calor y me permite salir a manejar un poco de bicicleta, que es una nueva pasión que he agarrado. Así que, como vuelto, te vuelvo a decir, ¿no? Contento. Me hubiera encantado contar con toda la banda, pero a veces es complicado por el tema de, supongo, de agenda de cada uno, ¿no? Cada uno, me imagino que la banda se encuentra como debe ser, ¿no? Aislada. ¿Cómo está la situación de la banda? Sí, ¿Cómo está trabajando la banda? mira, te voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que hemos hecho en todos estos meses, ¿no? Como dije antes, casi un año. Nos hemos reunido dos veces para hacer un par de presentaciones virtuales, ¿no? Pero digamos virtualmente porque no había público, ¿no? Pero los conciertos han sido hechos en, en teatro, ¿no? Como por ejemplo el Teatro Peruano Japonés, que es un teatro grande. Entonces hemos hecho el concierto como si tuviera el público presente, pero nosotros nos hemos encontrado en el escenario, que es lo que tú me preguntas, ¿no? Que no nos veíamos desde comienzo de la cuarentena y esto ha sido pues finales de julio, ¿no? Entonces, de luego de la presentación, igual nos hemos despedido y nos hemos ido cada uno a su casa y luego hemos hecho un segundo evento y también hemos hecho presentaciones, pero ya no nosotros presenciales, sino hemos hecho conciertos virtuales ya totalmente, o sea, porque cada uno ha grabado su parte en su casa y luego se ha editado todo eso y se ha puesto, digamos, en un conjunto, ¿no? Eso es lo que hemos hecho en todos estos meses, ¿no? O sea, cuatro presentaciones, hasta cinco creo, sí, cinco presentaciones, las cuales hemos, dos de ellas presencialmente los músicos, sin público, y tres de ellas, como ya te expliqué, ¿no? En casa, digamos luego se ha hecho toda una unión de edición de audio y sonido, ¿no? El 2020 ha sido complicado para muchos en todos en muchísimos aspectos. Bueno, salud ni hablar. En el contexto musical también obviamente ha sido complicado. De cara a Claro, este nuevo año, al 2021, ¿cómo, o sea, cómo pretenden asumir este reto, este nuevo año en el tema de presentaciones? claro. Hay dos trabajos que venimos haciendo. Uno de ellos es el trabajo que te digo, que ya te conté, ¿no? En teatro, también de casa, pero particularmente y paralelamente cada uno ha estado haciendo creaciones, ¿no? Como en mi caso, que ya tengo más de 20 composiciones que hemos estado trabajando, que yo he estado trabajando y igual simultáneamente el resto. O sea, ¿qué es lo que pensábamos hacer? O sea, el año pasado teníamos planeado ya, ahora en el verano, hacer unos conciertos, digamos, no totalmente presenciales, pero semipresenciales, ¿no? O sea, digamos, en alguna playa, por como ejemplo, acá en Lurín, en una locación que ya habíamos hecho unas presentaciones y nos gustó mucho porque está cerca al mar, no hay colaterales, o sea, digamos, a una zona, digamos, de casas cerca que podía concitar tumultos y está la Panamericana Sur. Entonces la idea era hacer con un protocolo debido unas presentaciones semi, digamos, con todo el público, ¿no? Lamentablemente la cosa no se ha podido hacer, porque es obvio que cómo están las cosas, cómo ha empeorado la pandemia y no sé hasta cuándo podamos por lo menos tener una estabilidad, ¿no? Sin embargo, el segundo plan que teníamos es editar un disco que ya veníamos trabajando hace como 4 o 5 años, que hemos ido sacando single a single hasta llegar a tener la totalidad de lo que es un trabajo completo de 10 12 canciones. Entonces, ese es uno de los proyectos que vamos a hacer este año de todas maneras, que no hemos podido terminarlo el año pasado por obvias razones. Y también editar, a pedido de mucha gente, editar nuestros vinilos, ¿no?
primeros dos vinilos, ¿no? Que es en la Avenida El Arco, que mucha gente lo tuvo y se le malogró o lo perdió, o gente que nunca lo tuvo y que quiso tenerlo, pero ya no hay dónde comprarlo. Y el segundo disco, que también salió y fue el último vinilo que sacamos, Serranio. Entonces, de todas maneras, este año vamos a editar ambos y como te dije hace un ratito, también vamos a sacar un trabajo nuevo, ¿no? Con canciones inéditas. Algunas, como te expliqué, ya han sido trabajadas, además, hemos ido tocándolas a través de todos estos meses, ¿no? Pero digamos, en un trabajo conjunto, sí, vamos a editar un nuevo disco, ¿no? Es decir, a pesar de todas las circunstancias, ustedes están siguiendo adelante con el tema de la música. Vamos a hacer un poquito de historia porque Claro, obviamente esto va a salir en YouTube y va a haber gente que va probablemente conocer por primera vez quién es Frágil o qué es Frágil o lo que significa Frágil en claro, Perú, que Frágil no tiene nada si vamos al significado. claro. En realidad, ustedes son un grupo de rock, se puede decir progresivo, ¿es cierto? O no les Claro, gustan lo las que etiquetas? pasa, no, sí, ¿por qué no? Además, a todos nos gusta la música progresiva, ¿no? Nos encanta, y nos encantó, y creo que nos va a seguir gustando esa música. Pero no necesariamente tocamos solamente música progresiva, ¿no? O sea, nosotros comenzamos tocando rock and roll, rock. Es más, en los inicios tocábamos covers de bandas de rock que nos gustaban, como por ejemplo una banda muy antigua norteamericana que se llama Grand Funk, o otra banda que han sido, digamos, gente que nos ha influenciado, ¿no? Otra banda de California que se llama Cactus, ¿no? También así antigua. Bueno, escuchábamos Led Zeppelin, obviamente Black Sabbath, Uriah Heep, etcétera, mezclado también con blues. Me gustaba bastante el blues. Entonces, toda esa fusión digamos, de canciones hicieron que nosotros, con todos esos ingredientes, cocináramos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un plato nuevo, ¿no? Que es la música de Frágil, ¿no? Ya cantada en nuestro idioma, ¿no? En español. Y entonces, nuestro primer disco fue totalmente de ese estilo. O sea, tiene un rock and roll, ¿no? Que se llama, le dicen rock, por ejemplo. Tiene una instrumental, que es el tema del comienzo del disco, que se llama Obertura, ¿no? Después tiene otras canciones como, por ejemplo, Caimán, ¿no? Que es una canción, digamos, narrativa, ¿no? De un momento de la historia no de Lima, sino de todo el país, ¿no? En la época del gobierno militar, ¿no? Después tiene Mundo Raro, ¿no? Que es una canción más que narrativa, es una canción de protesta, ¿no? Del artista, de que fácil es, mucha gente pone un poco de dinero, hace unos 4 acordes, una melodía, y la pone en todas las radios de todas las televisoras y se vuelve un éxito, ¿no? Y más bien otros que se han fajado haciendo excelente música o excelentes letras, ¿no? De gente que tiene muy lindas letras, digamos que no tiene la oportunidad de llegar al oído de las personas, ¿no? Un músico, Quique, Quique Yompian, si no me equivoco, me dijo, seguro debes conocerlo. Es el guitarrista, ¿no? Sí, 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 Quique Yompian, me dijo Bach. Y como que hay parece que hubiera una recurrencia con el tema de Bach. Eh, Sí. no sé, qué especial tendrá justamente ese músico clásico, ¿no? Interesante tu Sí, respuesta. sí, lo que ocurre es que digamos que es un músico, compositor, porque es compositor, es un gran compositor y a la vez es un músico, pero también un tremendo intérprete, ¿no? Él ha influenciado no solamente a músicos o compositores modernos, entre comillas, digamos, del siglo pasado, ¿no? ¿No? De los 70, 60, 90, 2000, ¿no? Sino también ha influenciado a gente de otros siglos, ¿no? O sea, es un músico tan importante que muchos, como Mozart, por ejemplo, ¿no? O sea, que es un grande también de la música clásica, también de chiquito él era hincha de Bach, ¿no? Y así muchos otros grandes compositores han sido influenciados, ¿no? Por la música de Bach. Eh,
Bach es un músico que fue muy, digamos, muy importante, como yo repito, porque también hizo bastante cantidad de obras, ¿no? Muchas. Y una de las cosas importantes de él también es su variedad en lo que se refiere al contrapunto. O sea, tiene sin fin de posibilidades de contrapunto, ¿no? Que es una parte importante de la música. Sobre todo, por ejemplo, la gente del metal usa mucho los contrapuntos de la música barroca, ¿no? Y no solamente los contrapuntos, sino también la atmósfera, la música barroca, ¿no? El dark, toda esa o sea, onda oscura, ¿no? ¿No? Tiene bastante que ver la influencia de Bach, ¿no? Entonces, a mí más que eso, como dije, me influencian sus melodías, sus pasajes, sus acordes, que es lo que dije hace un rato, ¿no? Entonces eso cuando tengo la oportunidad de hacer algún arreglo de alguna parte de un tema, entonces eh, como que me meto en ese mundo y trato de conseguir una atmósfera similar en algún pasaje de algún tema, ¿no? Entonces, si uno averigua o escucha, ¿no? En Frágil hay muchas partes que tienen cosas de ese tipo, ¿no? Un poquito para poner al tanto de quiénes son los que forman Frágil, porque Frágil ha tenido algunos cambios entre los integrantes. Eh, a ver, corrígeme si me equivoco. Está Alex Rojas, Ajá, sí, la primera voz, sí. ya. Luis Valderrama, Claro, está en la guitarra. Tavo Castillo o Octavio Castillo, Claro, Tavo está en teclados, en flauta traversa, ¿sí? Jorge Durán, Él es el que se encarga de la batería. ok. Y tú estás a cargo de, Yo soy el que me encargo del bajo y en algunos temas del teclado, ¿no? ok. Una pregunta, si no es incómodo, saberlo. ¿Y Andrés Dulude? Ah, Andrés fue el vocalista que grabó nuestros primeros discos, ¿no? Andrés estuvo con nosotros un poco antes del 80 y el 81 grabamos el primer disco, ¿no? Y después estuvo fuera y luego regresó para grabar nuestro segundo, me refiero disco en esa época de LPs, ¿no? Ya en el 90, ¿no? Eh, que fue el último vinilo que hicimos, ¿no? Luego ingresó a la banda, bueno, previamente entre el 81 y el 90 tuvimos una etapa de unos cuantos años, 4 años, con una cantante argentina, se llama Piñín Folgado, con el cual grabamos un disco y ahí salió un single que se llamó Nave Blanca, se llama Nave Blanca y fue la canción del año, es en el año 80 recuerdo creo que es 85, por ahí, 85, 86. Era muy difícil en esa época que una banda peruana eh, llegara a tener el éxito anual de alguna de sus canciones, ¿no? Porque había tanta cantidad de música, digamos, de Estados Unidos, ¿no? O sea, tremendos éxitos, pues, como Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? O Bee Gees, 70, ¿no? Finales 70, o qué sé yo, pues, o sea, bueno, había una cantidad de éxitos tremendos que era bien complicado que algún artista peruano sacara alguna canción y fuera la canción más importante, no de un mes, de 2 meses, sino del año, ¿no? Y esa canción, Nave Blanca, fue canción del año, ¿no? Fue premiada, recuerdo, y de ahí, como te repito, volvió Andrés y grabamos el disco Serráneo, ¿no? El disco Serráneo, y luego volvió a salir y entró Santino de la Torre, con él hicimos no, con Andrés hicimos un disco más, después del 90, sí, Cuento Real, sí, es un disco más que nos fuimos a Nueva York a grabarlo, y fue una experiencia. ¿Se va el audio? A ver. Bueno, te decía de que, dime.
Bueno, te contaba, ¿no? De que en 90 nos fuimos a grabar un segundo disco o un tercer disco con Andrés Dulude, en 92, 93, que se llamó Cuento Real, ¿no? Ese disco fue un disco que grabamos en Nueva York, que fue toda una experiencia, como te digo, ¿no? Era muy difícil que una banda peruana, o sea, toda la banda se movilice, ¿no? A grabar eso y a la Meca, que era una cosa que nosotros queríamos sacarnos el clavo, ¿no? De grabar un disco en Nueva York, ¿no? Bueno, luego de ahí, como te dije, vino el disco Alunao, que ya entró con la voz de Santino de la Torre, con el cual viajamos mucho, inclusive hicimos las primeras giras a Estados Unidos, a varias ciudades. Luego de Santino, eh, entró a cantar, a reemplazar a Santino, Jorge Pardo, es un tremendo cantante peruano, conocido por muchos, me imagino, que hace fusiones de música peruana con música electrónica, hace unas búsquedas, unos experimentos ahí. Bueno, estuvo con nosotros, grabamos a unos temas con él. Luego, en 90 y ya para el 2000, hicimos una primera grabación con una orquesta eh, filarmónica. Lo hicimos en un concierto en vivo, más de 40 músicos con una banda peruana y sacamos un disco, ¿no? Se llama Sorpresa del Tiempo. Es un disco en vivo con una orquesta en vivo en la playa, porque lo hicimos acá en Costa Verde, con un aforo de 4.500 personas, que era bastante también para una sola banda peruana, porque generalmente van pues de 10.000 ahora, pero van 20 bandas, ¿no? Eso es lo que se acostumbra ahora a hacer festivales, pero que una sola banda lleve así una cantidad de gente era un hito en ese momento, era como una especie de sueño, ¿no? Nosotros pudimos hacerlo realidad para toda la gente de rock, ¿no? Y luego de hacer el concierto esa Sorpresa del Tiempo, eh, regresó, regresó Andrés, sí, regresó Andrés a la banda y ha estado con nosotros hasta más o menos 2012, 2013 creo. Eh, me llamaba la atención las entradas y salidas de Andrés. Si no es Ah, incómoda la sí. pregunta, No, para nada. quisiera saber por qué Andrés iba y venía a la banda. Sí, o sea, sí, pues un itinerante, así como, sí, pues, es más, Jorge Durán alguna vez me dijo de que Andrés, sumando todas las veces que había estado, era uno de los que menos había estado en la banda. Sí, pero bueno, yo no me tomé el trabajo de sumar las entradas y salidas, ¿no? Pero sí es cierto, lo que pasa es que Andrés es un tipo súper bacán, inteligentísimo, es excelente músico, pero es un poco variable en su, digamos, en su temática personal, ¿no? Su personalidad. Entonces hay veces que nosotros sí somos más constantes, o sea, es una característica. O sea, siempre estamos haciendo algo, siempre estamos avanzando, ¿no? En la medida que a veces es difícil, pero igual seguimos avanzando. Él a veces toma alternativas y se desaparece, digamos, toma otros rumbos, otros proyectos, ¿no? Como por ejemplo, la vez pasada ¿cuándo fue eso? ¿En qué época? Ha sido el 83, creo. Después de grabar el disco, el 81, hubo la oportunidad de viajar a Argentina, porque está el boom del rock argentino. En Buenos Aires había muchas bandas nuevas, recién pues salía Soda Stereo, Virus era nuevo, estaba sonando, no existía Hit, ¿no? No existía, un montón de bandas no existían, todavía todas estaban por salir, entonces nos invitaron a tocar allá y más, nos contrataron, habían 14 conciertos para hacer en Buenos Aires y sin embargo a él no le pareció, pues, no fue, nunca, tuvimos que viajar solos, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo te pueden dar ideas de que nos desencontrábamos, ¿no? Entonces, y cosas como por ejemplo cuando regresamos de Nueva York a grabar el disco, ¿no? Él decía que todavía no se inspiraba para hacer las letras de alguna de las canciones y nosotros ya estábamos desesperados por sacar el disco, ¿no? Después de mes y medio de estar allá en Nueva York grabando, ¿no? Entonces, esos episodios hacían de que, bueno, pues si no, tú no tienes el tiempo para hacer las letras, buscaremos otro cantante, ¿no? Y entonces así íbamos cambiando, ¿no? Y al tiempo nos encontrábamos, como somos amigos, eso sí, no nos peleábamos, eh,
nos encontrábamos y hicimos, "Oye, vamos a volver a tocar, pues ya, pues entonces comenzamos, y comenzábamos otra etapa, ¿no? Hasta que surgiera algún otro desencuentro así se volviera a salir de la banda, ¿no? Eso es todo, eso es lo ¿Hay, que pasaba. hay Sí, la sí. posibilidad de que él regrese? Claro, él cantó con nosotros, por ejemplo, en el concierto de Rolling Stones, el concierto que hubo en el estadio de la U, en Monumental, el estadio lleno, ese que vieron no sé cuántas 45.000 personas, ¿cuántos habrían ahí? ¿Me escuchas, no? Sí, sí te escucho, César, sí te escucho. Ah, ya. Entonces ahí cantó Andrés. Cantó, creo que tres canciones, cuatro canciones, casi de las 8 canciones que, que tocamos, ¿no? Entonces, esa ha sido, creo, la última vez que participó con nosotros, si no recuerdo. Pero sí, ¿por qué no? ¿No? De repente podemos hasta grabar un disco, quién sabe, ¿no? O sea, eso no se puede saber. En el tiempo eso se va a depender un poco de la coyuntura, los encuentros o desencuentros, ¿no? No hay un plan concebido ni nada por el estilo, ¿no? Tú me decías que sumando los tiempos en los cuales he estado con la banda, es el que menos tiempo has estado. Ha estado curioso que me digas eso, pero ¿quiénes son los que han estado más tiempo en la banda? Ah, bueno, los fundadores. Los fundadores que son Lucho Valderrama, el guitarrista, como te dije, Castillo, teclado, flauta, siempre hemos estado. Al lado otra vez. A ver, sí, te escucho bien. Entonces, mi pregunta es, o sea, tú me decías que Andrés, si sumamos el tiempo que ha estado con la banda, es el que menos tiempo ha estado, o sea, pero ¿quiénes son Sí. los que más tiempo han estado en la banda Frágil, digamos, desde sus inicios hasta el día de hoy? ¿Quiénes son los que más tiempo tienen? Bueno, como te digo, los fundadores, ¿no? Que es el guitarrista Lucho Valderrama, Tavo Castillo, que ya te dije, es el tecladista, flautista y también bajo en algunas canciones. Y yo, que soy el bajista, tecladista en algunas canciones y arreglista, ¿no? De temas. Entonces los tres tuvimos la idea, los tres hicimos la banda y somos los que hemos estado la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Salvo algunas ocasiones como el guitarrista, y como en el caso de ahora, que está en Estados Unidos ya se va por el año, parte por la pandemia también lo agarró allá, este, pero por lo general somos los que más hemos estado en la banda, ¿no? Después se ha cambiado cantantes, bateristas, en algunas oportunidades. Hay, hay algo que es inevitable, es el tema del origen, ¿no? Ustedes se Sí, formaron en, en el 76, en agosto, si no me equivoco, según lo que estaba investigando. Des- ajá, Desde agosto del 76. Eh, bueno, el 2020 supongo que los ha frenado bastante o regular, sí, claro. pero por no decir bastante, bueno, vamos a ponerlo suave, algo. Y, ha habido constancia desde el 76 hasta la actualidad o nunca, no ha habido ningún año en que ustedes han parado. O sea, siempre han tocado, siempre han estado en actividad, o sea, todos los años han estado en actividad o ha habido algún tiempo de distanciamiento, no sé, de 2 3 4 5 años. No, o sea, la banda nunca se ha desactivado. Probablemente se dejó de tocar a unos meses del año, o sea, justamente pues cuando, por ejemplo, salía algún músico, ¿no? Como por ejemplo el baterista, ¿no? Que se fue, entonces teníamos presentaciones, tuvimos que suspenderlas, ¿no? Ahí nomás, antes del 80, ¿no? Porque el primer baterista que tuvimos se llama Harry Antón, con el que comenzamos a hacer la banda inicialmente, ¿no? Y teníamos mucho éxito con él, o sea, en el sentido de que llenábamos todos los teatros que habían en Lima, ¿no? Teatro Segura, Municipal, inclusive cine, ¿no? Cine Tánger, Cine Pacífico, eh,
teatro de colegios inclusive, o sea, el colegio de La Recoleta, el colegio Humboldt, bueno, cualquier teatro que tú te puedas imaginar, ahí hemos tocado. Mira, nosotros no teníamos la menor idea de cómo se hace eso, para serte sincero, ¿no? Y o esta canción, esta edición, fue hecha en mayo. O sea, al comienzo nomás, porque acuérdate que la pandemia acá comenzó en el Perú, ¿no? Finales de marzo, ¿no? O sea, el confinamiento, todo, pasó todo abril y no sabíamos qué hacer. Y ya a los primeros días de mayo ya habíamos hecho esta canción. Entonces se nos ocurrió que así tenía que ser. Entonces grabamos cada uno su parte. Primero, obviamente, tenemos que grabar la base. Entonces, el baterista tuvo que, en su casa, él no tenía ningún programa de grabación, nada. Con su celular grabó la batería, con un celular, ¿eh? La batería, y guiándose la canción de memoria, pues. O sea, tiene que saber la canción de memoria, con las paradas, etcétera, ¿no? Los coros, todo, ¿no? Luego, él me la mandó a mí y yo la metí a un programa de grabación, ¿no? Entonces lo puse en un track, entonces escuché lo que él había grabado y grabé en otro track el bajo. Entonces ya teníamos el bajo y la batería. Finalmente eso lo mandé a Tavo. Tavo metió los dos canales, tanto el bajo como la batería, y él en un programa de grabación metió el teclado, ¿no? Con los tres instrumentos, el bajo, la batería y el teclado, se me mandó por teléfono, por WhatsApp, al guitarrista que estaba en Cusco, que no tenía ningún equipo. Entonces él escuchó en un teléfono la grabación que nosotros le habíamos enviado y en otro teléfono grabó la guitarra. Luego nos mandó, ¿estoy aburriendo o la corto No, esa? amigo, qué locura. O sea, lo que me estás contando es interesante, pero me suena locura, porque eso Sí, recontra rayado lo que me cuentas. sí, sí, no, y fíjate que hay la posibilidad que un teléfono pues se distorsiones, haga mal, pésimo, ¿no? No se escuche. Mira, ahora nada más en la transmisión hemos tenido algunos problemas. Entonces, luego el guitarrista mandó su guitarra escuchando la base de los tres instrumentos en otro teléfono. O sea, yo le dije, ¿no? Búscate otro teléfono, escucha por auricular la base y tú graba tu guitarra en otro teléfono, ¿no? Entonces la señal de tu guitarra me la manda. Un paro ahí, un paro ahí. ¿Por qué buscaste otro teléfono? ¿Qué tenía su teléfono? Porque mira, lo que pasa es que él tenía que escuchar la pista, ¿no? Que era el bajo, el teclado y la batería, ¿no es cierto? ¿Cómo iba a escuchar la pista? De un teléfono. Es como yo te mandara a ti por WhatsApp, te mando una pista y tú vas a escuchar el bajo, la guitarra, perdón, el bajo, la batería y el teclado. Pero ahí no vas a poder grabar la guitarra en ese teléfono, ¿correcto? Solamente vas a poder escuchar. Entonces, en otro teléfono tienes que grabar la guitarra, ¿no? Pones récord en el otro teléfono y grabas la guitarra. Entonces, lo que vas a mandar es la guitarra grabada solita, porque la base solamente la has escuchado, pero no en auricular, pero la guitarra sí se va a escuchar en el teléfono. Entonces, esa guitarra grabada en ese teléfono por WhatsApp, envías, en este caso le envió a la casa de Tavo. Tavo, ¿qué hizo? Como ya tenía los tres canales, batería, bajo y teclado que él había hecho, agregó el canal que vino por teléfono, lo bajó y lo puso en un cuarto canal. O sea, ya tenía un canal de grabación, guitarra, bajo, batería y teclado. ¿Correcto? Luego de eso, los cuatro canales se le hizo una mezclita ahí, para que estén más o menos el volumen, todo, ¿no? Más o menos. Y esos cuatro canales se le envió a Alex, que estaba en San Miguel, en un departamento. Entonces, Alex escuchó en un teléfono escuchó la mezcla de los cuatro canales, o sea, de guitarra, bajo, batería y teclados, y grabó en otro teléfono su voz. Igual, lo que sucedió con la guitarra, esa voz se la mandó a Tavo, él la puso en un quinto canal de grabación, y esos cinco canales de grabación se los mandó acá, a mi casa. ¿Por qué? Porque acá hay un hijo que es trome, lo que es sonido y video. Entonces, ¿él qué hizo? Con lo que tenía, con la mala grabación de la batería, con la voz, hizo magia
sincronizar todo también para que todo esté sincronizado. Entonces le puse unos efectos por ahí, unas cositas, y ya tenía la pista mezclada en estéreo, ¿no? Luego de eso, había que ver lo que es video, ¿no es cierto? ¿Aló? Ya, ¿y el video cómo salió? Al momento que se estaba grabando, por ejemplo, el bajo o el teclado, ¿no? Para meterlo a los canales que te hablé, sea con teléfono o no, con otro teléfono se grabó la imagen. ¿Te das cuenta? El video. Entonces todos los videos también fueron mandados acá y Sebastián, que es mi hijo, él hizo la mezcla de sonido primero y luego hizo la sincronización de los videos, de los 5 videos. Y los sincronizó y ahora vas a ver cómo quedó. Ese es todo el trabajo que se hizo en mayo y para nosotros era una invención porque no habíamos hecho eso antes. No teníamos la menor idea de cómo hacerlo. Habíamos visto que la gente que grababa, una persona sola, varios instrumentos y cosas así, ¿no? Pero no teníamos la menor idea de cómo lo hacía, pero finalmente lo hicimos como te acabo de contar y funcionó, ¿no? Y no solamente hicimos una canción, sino hemos hecho conciertos, ¿no? Así. Wow. Para usted fue algo novedoso entonces, o sea, es algo Sí, nunca sí, antes sí. hecho. No habíamos hecho nada, no teníamos la menor idea, pero funcionó y sirvió sobre todo, como te dije, para los conciertos benéficos. Pudo servir, se pudo recargar fondos para los médicos que estaban en lucha, sobre todo en el sur, y a su vez nosotros pudimos participar en algunos otros programas, otros festivales con esas canciones, y la cual te mencioné esta porque justamente hablábamos de los estilos, también de música y todo. Entonces acá está todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo último que hemos hecho en la pandemia, la forma como lo hemos hecho, la canción que te digo que no es nuestra, que es un arreglo de Frágil, y una canción de un cantautor andino, que no tiene nada que ver con progresivo, y, y ahí está todo. O sea, la canción me dijiste que se llama Vienes y te, ¿cómo es? Vienes y te vas. Vienes y te vas. No tiene nada que ver con el señor Tulude, ¿no? No tiene nada que ver. Este es el cantautor que ya te mencioné, ¿no? De William Luna, ¿no? Lo decía por el tema de que él viene y viene y se va. Mira, ve. La casualidad, ¿no? Vienes, No. vienes a veces y te vas después. Y te vas, Y no es sí, el único vuelves a integrante, venir. me decías que le ha pasado eso, ¿no? Que va a la Sí, banda y después se va y se va a comprar el pan y no sí, regresa. sí. Sí, oye, sí, pues vale, pues, a nosotros somos campeones, ¿ah? En historia, pucha, podríamos llenar un libro completo solamente digamos, de anécdotas, ¿no? Me imagino, pues, wow, están desde el 76. Son más Sí, sí, de 40 años en la lucha. claro. A veces hay músicos que son muy retraídos, ¿no? Que están en su casa, no salen, tienen su grupo, su círculo, ¿no? No se mueven de ahí, están en una burbuja, ¿no? Y músicos muy talentosos, ¿sabes? Pero tienen su estilo de vida, pues, ¿no? No son de reunir reuniones, ¿no? Son gente mucho más... Yo no, yo soy todo al contrario, me gusta siempre reunirme, ir, conocer gente, etcétera. Entonces, te decía, lo primero que tú me dices, influencia de la música argentina en la música peruana, ¿no? En diferentes etapas. Yo no la veo. Nunca la vi. Es más, a nosotros, por ejemplo, o sea, me refiero a nosotros como Frágil, ¿no? Previamente a los 80s, conocíamos a otras bandas peruanas también, ¿no? Que estaban digamos, en evolución, ¿no? Y más, algunos ya estaban tocando en teatros también como nosotros, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una que se llamaba Clímax, una banda que nosotros veíamos los afiches pegados en todo Lima, ¿no? Y decíamos, ¿quiénes son ellos, no? Así como mucha gente hablaba de nosotros, Frágil, los afiches pegados en todo Lima, ¿qué cosa es Frágil, no? O sea, para darte una idea, ¿no? Imagínate, salías de la Católica, si estudiabas en la Católica, al frente de la Católica había pues 40 afiches de Frágil, ¿no? Si te ibas por la Avenida La Marina, en toda la Avenida La Marina había afiches tanto de ida al Callao como de ida a Lima. Si ibas por toda la Avenida Arequipa, desde el comienzo de la Avenida Arequipa hasta Miraflores, encontrabas afiches de Frágil, ¿no? En la Avenida Benavides, desde el comienzo de la Benavides hasta la Ricardo Palma, al fondo, donde está la universidad, encontrabas afiches de Frágil, ¿no? En el centro de Lima, o sea, en todos lados encontrabas afiches de Lima.
y solamente decía Frágil y el concierto, la fecha, el local, ¿no? Entonces la gente decía, ¿qué es eso? ¿Qué es una banda de música o qué? Pues no sabían, porque solo veían el logo nomás. Igual nosotros veíamos a Clímax. Entonces, te digo porque veas que existían otras bandas, ¿no? Y así había varias más. Sin embargo, ninguna de ellas tenía influencia del rock argentino. Las bandas primigenias de rock peruanas, o sea, Traffic Sound, que son finales de los 60, Nuclear Sound, ¿no? ¿No? La Agonía, ¿no? Pax y algunas otras bandas más que me olvido. O sea, la influencia que tenían ellos era británica. O sea, el rock era psicoélico, era un rock fuerte, ¿no? Un rock oscuro, ¿no? Un rock de búsqueda, una nueva música, ¿no? Esa era la música peruana, ¿no? Es más, Gerardo Manuel, el personaje del rock, el difusor eterno del rock, siempre decía, ¿no? Lima, la capital musical del Pacífico Sur. Lo decía en su programa de radio, lo dijo en su programa de televisión. Entonces, no ha habido influencia tal. Probablemente, ya los músicos más noveles, o sea, digamos, los músicos de los 90 y 2000, ¿no? Que ya tenían a Soda Stereo como los Beatles, probablemente se hayan influenciado, ¿no? Con Enanitos Verdes, y etcétera, ¿no? Pero en esa época no existía Enanitos Verdes, no había Soda Stereo, ¿no? No había nada. O sea, cuando nosotros hemos ido a Buenos Aires, recién vimos a Soda Stereo en un pub, así como a la noche. Se llamaba, recuerdo, ¿no? Se llamaba Café Einstein. Y vimos a ese trío porque nos dijeron, es un trío nuevo que tocan bien. Y sinceramente no nos gustó mucho, porque estaban medio desafinados y tocaban música. Todavía no tocaban las canciones que tocaron después, ¿no? Tocaban música de Beatles, cantadas en español, ¿no? Después había una banda que se llamaba Sumo, que era una banda Espera, nueva también que ¿te tocaba. estás hablando de eso de serio? Eso de estéreo, sí. Ah, ok. Entonces, te digo, o sea, para que veas cómo es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo no era como lo ves ahora, ¿no? 2021, ¿no? Que los argentinos son como que tuvieron las bandas más famosas, es cierto, ¿no? Pero en su momento no era así. Entonces, Miguel Mateos tenía una banda que se llamaba SAS, ¿no? Él todavía no era Miguel Mateos, ¿no? Y así, habían varias bandas importantes, interesantes, unas fueron más populares que otras. Virus ya era consagrada en Buenos Aires, o sea, te hablo del año que fuimos, en el año 73, ya sonaba Virus. Y es más, sonaba la balada que después hizo el cover Soda Stereo. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero es una balada que sonaba en Buenos Aires cuando nosotros llegamos, estaba de moda, y Soda Stereo la volvió a grabar después y todo el mundo cree que es Soda Stereo, ¿no? Pero era el Virus. Entonces, no hubo una influencia, no, así radicalmente Eh, no hubo. eh, Claro, César Bustamante, no Frágil en su totalidad. César Bustamante, ¿qué tipo de música de rock en español te gusta? O sea, ¿cuáles son tus bandas favoritas en nuestro idioma? bueno, fácil, ¿ah? Una de las bandas que me gusta son las bandas que tuvo Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, en Argentina, ¿no? A mí de la música argentina, una de las cosas que más me gusta y me gustó antes y me gusta hasta ahora es la música de Luis Alberto Spinetta. Por ejemplo, él ha tenido varias bandas, ¿no? En el transcurso del tiempo y me gustaba, por ejemplo, eh, hay una banda que hizo en el 90 que se llamó Los Socios del Desierto, que me parece muy buena. No es que me guste todo, ¿no? Pero tiene canciones bien bacanas que a mí me gustan mucho. Después, hay una banda que tuvo él además a Frágil también le gustó bastante, ¿no? Que sacó él así en los 80, paralelos a nosotros. Se llama, tiene una canción que se llama Los niños que escriben en el cielo. Ahí está, Spinetta Jade. Spinetta Jade es una banda media jazz, rock, que hizo Spinetta en los 80, paralelo más o menos a nosotros, o quizás un poquito antes, ¿no? No me acuerdo. Pero por ahí me pareció buenaza esa banda, ¿no? Charlie García, por ejemplo, lo escuché, eh, sí, en esa época lo vi en vivo también, me parecía bacán su show, era tremendo showman, ¿no? Pero no es que me gustara todas sus canciones, ¿no? Y algunas que fueron famosas, que fueron muy populares, no me gustaban tanto, pues, ¿no? Me parecían chiclosas, ¿no? El tren, espero en avión, que esa vaina me parecía, bueno, pero igual lo aplaudía porque es tremendo éxito, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Y entonces,
Y así, ¿no? Creo que lo que más me gusta en español, las bandas españolas no me gustan mucho, una que otra. Mexicanas, me gusta Café Tacuba, por ejemplo. Tampoco me gusta todo, ¿no? Pero me gustan algunas canciones, algunas fusiones que hicieron ellos también, o sea, y algunos covers. Yo podría mencionarte esas, ¿no? O sea, Spinetta, Café Tacuba, ¿no? En El Tri. México. Tri, sinceramente no me gusta mucho. Me gusta su fuerza, su alegría, su éxito, ¿no? Eh, Alex Lora, tremendo personaje, pero su música no me llena tanto, ¿no? Me gusta, hay una banda muy buena creo que es de Guatemala, que se llama Lux Nahual. Lux Nahual es una banda que tiene varios discos, ¿ah? Es una banda importante, habla hispana, tremenda musicota. Esa banda me gusta mucho. Lux Nahual tiene unas letrotas, una tremenda banda. Yo creo que con Luis Alberto Spinetta en Spinetta Jade, La Luz Nahual y un poco de Café Tacuba son las canciones que más me gustan de música en español, ¿no? Y si hablamos de rock peruano, Ah, acá hay varias también, o sea, hablando en español, bueno, eh, me gusta Lívido, unas canciones me gustan Lívido, me gusta cómo canta Salín, el sonido de Lívido me vacila. Pues, sinceramente no soy un poco malo para los nombres y son relativamente bandas nuevas, ¿no? Pero hay varias que me gustan, ¿ah? Sí, sí, hay lindas bandas. Igual que en inglés, o sea, me gustan bandas nuevas, hay un montón de bandas nuevas que me encantan, las paro escuchando, ¿no? Me fascina. O sea, por ejemplo, hay un compositor nuevo que es americano, ¿no? Me paro escuchando esa música, ¿no? Es una mezcla de música electrónica con instrumentos tocados, ¿no? Se llama Toro Amoa. Toro Amoa me parece un personaje tremendo de la música americana, es música nueva, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta hace 2 años, por lo menos, ¿no? Y tengo mi música también noventera, ¿no? De americana, una británica, ¿no? Que me encantan. Y evidentemente algunas músicas también de bandas progresivas, también nuevas, ¿no? Eh, pero como te digo, yo soy un poco malo con los nombres, o sea, y también a veces escucho lo clásico. Mi música, por ejemplo, la escucho muy poco, ¿no? O sea, la música de Frágil la escucho poco porque la dejo para el momento que es la explosión, que es cuando estás con el público, ¿no? Entonces ahí quiero sentirla como quiero sentirla, ¿no? me has dado pie a hacerte Y una el resto, pregunta. como te digo, también lo escucho poco, ¿ah? Me has dado pie a darte una pregunta, a hacerte una pregunta sobre eso. O sea, Sí. tú disfrutas obviamente la música, tu música, la música de Frágil, pero en vivo, o sea, de hecho. Pero no eres de colocar el CD Sí, o escuchar en la radio la música de Frágil. O me equivoco. no, 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 O no sea, lo no, escucho. No ¿hay lo alguna escucho. razón en Salvo hace particular? poco sí, en realidad porque prefiero que no, como la toco tantas veces, ¿no? Porque imagínate la cantidad de conciertos que toco las canciones, entonces no quiero que llegue un momento que la toque mecánicamente, ¿no? O sea, quiero sentir cada vez que las toque. Entonces es como cuando tienes una canción que te gusta y la escuchas de vez en cuando para que cuando la escuches sea algo muy especial, esa es la razón, ¿no? Salvo, salvo que hace poco, ya lo pues unas 3 semanas o quizás un mes, en Spotify, no sé qué, puse una cuestión esa de radio, que pone de una canción, y finalmente salieron varias canciones de Frágil. Y primera vez que las escuchaba, estaba manejando bicicleta con auriculares, y primera vez que las escuchaba en esas circunstancias, ¿no? O sea, que vino de un No, momento a no te otro, chocaste no nada, la ¿no? puse yo. Sí, no, estaba vacilándome, ¿no? Y me gustó, porque sonaron bien, y ¿sabes qué? Me gustó. Spotify había hecho una selección interesante de las canciones, o sea que quizás no se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? O sea, poner una tras otra en un buen orden, que era divertido, ¿no? Es curioso, es curioso. O sea, pero sí, o sea, sí las disfrutas en cierta manera
bajo ciertas circunstancias tu música o la Ahí música sí, del grupo, ¿no? ah, Eso es ahí sí me bueno, eso gustó es porque bueno. estaba, ¿sabes por qué? Dime, dime. Porque generalmente yo tengo las canciones metidas en la cabeza como han sido grabadas en los CDs o en los discos, ¿no? O sea, que digamos, la número uno es esta, la dos, y termina esta y va a seguir la otra, ¿no? ¿Entiendes? O sea, tengo una memorizadas así, ¿no? Obviamente, porque me acuerdo cómo han sido grabadas. Entonces, al escucharlas desbaratadamente, o sea, escuché una canción, por ejemplo, del disco Avenida del Arco, pero que no es la primera, ¿no? Y después escuché una de Santino, ¿no? Que es la séptima canción. Y después escuché Cuento Real, que era la número 3. Man, ya, eso todo fuera de contexto para mí, ¿no? Entonces me pareció simpático escucharlas así, ¿Ha habido alguna ¿no? oportunidad que el vocalista se ha olvidado de la letra? O sea, me doy cuenta que tú te memorizas cómo han sido grabadas las canciones, en qué orden, pero lo cual quiere decir que tienes una muy buena memoria. No, Pero, no creas, porque si tú me preguntas ahorita, a ver, dame el orden de la Avenida del Arco, no, no lo sé. Lo que pasa es que cuando las escucho, sé que la que sigue es tal, ¿no? Y la otra que sigue es tal, pero si tú me dices, a ver, dame la lista de las 10 canciones, no me acuerdo. No, ok, eso sí, tienes que escuchar una y ya sabes cuál va a la venir. que viene, ¿sabes la que viene? Y así Ok, la siguiente, ¿no? ok. ¿Ha pasado alguna anécdota así que el cantante, quien haya estado al cargo de la voz en Frágil, se haya olvidado de la letra de Muchas alguna veces, canción? innumerables veces. Ok. Sí. ¿Se ha llevado una llamada de atención o ahí quedó? No, no, nosotros tomamos esto de la música en general, ¿ah? O sea, inclusive, no solamente cantantes, sino músicos también, de una manera bien divertida, ¿no? O sea, no nos hacemos falta. O sea, cuando estamos en el escenario o en una presentación, tratamos de estar lo más divertidos posible. O sea, es como si estuvieras en una fiesta, que no has ido ahí para criticar ni para conversar algo serio, sino para pasarla bien. Entonces, cuando alguien se equivoca, como el caso de los cantantes que tú me dices, o sea, se olvida la letra y canta la primera estrofa, pues, porque se olvidó la segunda, ¿no? Y todos nos miramos porque sabemos que esa no va ahí, ¿no? Y especialmente nosotros que a veces hacemos apoyo vocal, me refiero a Tavo y a mí, que apoyamos en unas partes al cantante con los coros, ¿no? O sea, una va en un agudo, en contralto, y otra va en segunda voz. Entonces, nos damos cuenta que está cantando otra letra, pues, entonces tenemos que dejar de cantar, ¿no? O acomodarnos. Entonces, al final, oye, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste la letra? Sí, entonces es una cosa jocosa más bien. Es una cosa que da risa y da para batideras y para pasarla bien, ¿no? Igual sucede con, por ejemplo, a veces cuando Tavo se ha equivocado, le podemos decir anecdóticamente, ¿no? Oye, yo vi al Do y el falso sonido estaban por el piso tirados, o sea que nunca los ibas a encontrar. Me Cosas imagino así, que es ¿no? complicado memorizarse, inclusive si eres el compositor que se puede, puedes Sí, olvidarte la letra, sí, pues no. te distraes y te olvidas fácilmente, ¿no? Sí, Y Alex, por ejemplo, se olvida, ¿no? Jorge Pardo, todos en general, ¿no? No ha habido ni uno que te diga que no, no le haya pasado, ¿no? Sí, sí, le ha pasado y varias veces, sí, un montón de veces, ¿no? pero saben sobrellevar esas equivocaciones y no se lo El toman en serio. momento, claro, ¿no? O sea, nadie pone caras ni cosas, ni Lo cual sorpresas, ni nada, ¿no? me parece excelente porque eso habla muy bien de ustedes como profesionales. Es decir, se lo toman, bueno, es un error, cualquiera lo comete y no hay paltas, ¿no? No hay Es roche en ese como, sentido. es como un condimento, creo, más bien a la presentación, que le da vida, ¿no? Que le da sorpresa, ¿no? Que le da nervio y tal. O sea, porque no sabemos qué va a pasar. Porque también a veces nos hemos equivocado todos, ¿ah? Por ejemplo, Paso. sí, o sea, nos hemos equivocado. Por ejemplo, que estamos tocando una canción determinada y estamos bien bacanas, todo, y el baterista hace un redoble y se va para otra parte, y el guitarrista entendió que se iba a otra parte y se va a otra parte, y todos estamos descompaginados que no sabemos cómo regresar. Y el público está ahí, o sea, no puedes parar. No. Entonces, no vas a poner cara de sorpresa ni cara de que, nada, ¿no? Nos matamos de risa ahí y nos miramos y vemos la manera de cómo salir de ese embrollo, ¿no? Y la mejor manera sí, ha habido, te soy sincero, que ha habido presentaciones que la gente que conoce las canciones, pues, ¿no? Que son hinchas, me dicen, oye, qué buena arreglo esa parte, mucha, yo estaba perdido y al final qué bien volvieron. Y le decimos, no, no fue un arreglo, nos equivocamos y estábamos yéndonos por otro lado y supimos cómo encontrarnos y volver, ¿no?